Bienvenidos en este año 2024 a nuevos capítulos en Noticias en Contexto. Y queremos abrir esta nueva serie de entrevistas con un hombre que ha sido protagonista, sobre todo por su conocimiento amplio en temas de cambio climático y más ahora que estamos sufriendo los estragos del fenómeno del Niño. Él es Camilo Prieto, médico de base, pero es especialista y un conocedor amplio del tema de cambio climático. Es docente de la Universidad Javeriana y le agradecemos habernos aceptado esta invitación aquí a Contexto Ganadero. Pues feliz de poder tener esta conversación contigo. Un saludo para todos los ganaderos del país y mi gran anhelo es que de esta conversación pues se deriven muchas ideas, preguntas que ojalá más adelante podamos discutir. Y detrás de cámara le preguntaba cómo había nacido esa semillita de pasar de médico a preocuparse por los temas de cambio climático. Y eso nació en medio de una problemática. ¿Cuál era esa problemática que usted veía a través de la ventana? Así es, tal cual. Año 2001 estoy haciendo el rural, Tocaima, Cundinamarca, que en ese momento era zona roja. Y mira que pasaba algo muy particular. Yo hacía consulta en una vereda que se llama Pubenza, muy cerca. La ventana de mi consultorio daba hacia el río Bogotá y veía siempre a los niños jugar con la espuma del río, la espuma tóxica. Aparecían muchas enfermedades extrañas, difíciles de manejar, y siempre preguntaba, bueno, ¿y cómo hacemos para que los niños dejen de jugar con esa espuma? Y ahí fui comprendiendo cómo la degradación ambiental se relaciona de manera directa con la salud humana. Y en cuanto a esa relación de la salud y el tema del cambio climático, ahora estamos en la coyuntura del fenómeno del Niño. Yo creo que nunca estamos preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones, pero sí podemos mitigar las afectaciones y tener claro algunos puntos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se les da a los ganaderos, especialmente en la zona de la región Caribe, en donde tenemos cifras en donde los estragos son inmensos? Bueno, hay un asunto que es muy importante destacar, y es que tenemos dos fenómenos ocurriendo simultáneamente. Por un lado tenemos un efecto de fondo, que es el cambio climático actual antropogénico, es decir, motivado por las actividades humanas, y adicionalmente el fenómeno del Niño. Están ocurriendo en simultáneo, ¿verdad? Eso hace que las sequías sean mucho más intensas, tengamos reducción en las precipitaciones, incremento de las temperaturas. Y por un lado esto hace pues que seamos más susceptibles en esta temporada de incendios a lo que está ocurriendo. Y por otro lado se aumenta un estrés en los ecosistemas rurales que terminan teniendo un impacto sobre la vida de los animales, particularmente los animales de pastoreo, y también evidentemente sobre la flora. ¿Qué es lo que ocurre? En estas épocas del año, el ganado de pastoreo se encuentra sometido a un estrés térmico muy relevante. Y cuando uno empieza a mirar los estudios que se encuentran, por un lado, son animales con mayor riesgo de mortalidad por golpes de calor. Segundo, mayores tasas de infección. Y tercer punto, reducción en la producción de leche. Todas estas situaciones hacen que el manejo sea complejo porque la mayor parte de la ganadería que se realiza en Colombia es una ganadería extensiva, es una ganadería de pastoreo abierto, y evidentemente esto pone en riesgo esta actividad en el país. Y hay un elemento extra, y es que desafortunadamente Colombia no cuenta con unas estaciones de monitoreo suficientes que les permita a los ganaderos del país saber cómo van a ser los pronósticos o las proyecciones de aquí a 10 años, 20 años en diferentes zonas. Y lo que mencionabas ahora es muy relevante. Estos efectos se ven principalmente Caribe y también en la zona andina en este momento. Y en cuanto a ese análisis de monitoreo que usted hablaba, que le permite a los ganaderos más o menos saber o tener una radiografía de lo que puede estar pasando en sus territorios, eso se requiere de una articulación. Sin duda. ¿Cómo se logra eso? Sin duda. Partamos de un punto. En este momento nosotros tenemos conocimiento, o por lo menos hay una alta probabilidad de que el fenómeno del Niño se prolongue por todo el mes de enero, febrero y seguro hasta marzo. Entonces esto ya le va dando unos datos a los ganaderos del país que esto es un asunto que no se va a resolver en una semana ni 2 semanas. Entonces acá es clave, por ejemplo, garantizar la adecuada hidratación de los animales, evidentemente. La nutrición seguramente necesita suplementarse porque los pastos no tienen la misma productividad debido a que el llenado del grano, por efectos de estos que describimos de fenómeno del Niño y cambio climático simultáneos, hacen que sea menos eficiente, y eso hace que el rendimiento de las pasturas sea mucho menor. Entonces son asuntos de los que hay que tener precaución. Ahora bien, otro asunto que es clave en el monitoreo es que dependiendo del municipio donde ustedes tengan su actividad ganadera, es indispensable que le pidan a las autoridades ambientales que les den información. Por ejemplo, sobre cómo van a estar las temporadas de calor en los próximos días, si hay incendios activos cerca, porque resulta que
si hay un área de pastoreo próxima a un incendio y eso como que esa información no la tiene el ganadero, puede poner en riesgo obviamente a sus animales y también el área circundante. Entonces creo que como bien lo estás mencionando, se necesita esa articulación entre el gremio ganadero y la institucionalidad ambiental. Y en cuanto a esas iniciativas que nos puedan llevar a mitigar esas afectaciones, FEDEGAN ha entrado en una onda y ha entrado en un programa que ha sido reconocido a nivel internacional. El 1 de julio se celebra el Día Internacional de la Ganadería Sostenible. Sí. Y se seleccionó Colombia porque la federación, a través de ese trabajo articulado con las organizaciones y los ganaderos, han sido conscientes de poder volcarse a esa ganadería sostenible en donde los animales se levanten en pasturas 100% naturales y además de eso el medio ambiente también haga parte de ese ecosistema. Entonces, ¿qué opinión le merece este tipo de iniciativas y qué tanto nos falta para poder sumarle ese centavo al peso? Mira, yo te voy a decir que la primera vez que leí esa noticia sentí una alegría enorme. De hecho, la primera vez que leí sobre este asunto fue 2020, no lo olvido, el segundo semestre de 2020, cuando leía que el gremio ganadero estaba comprometido a iniciar sistemas silvopastoriles intensivos en Colombia. Y wow, eso es para celebrar, porque hay una intención del gremio en migrar hacia una práctica que tiene varias características. Por un lado, reduce emisiones de CO2 relacionadas con el metabolismo de los animales, con lo que se conoce como fermentación entérica, número 1, y número 2, también con la gestión del estiércol. Y el otro asunto es que hace mucho más eficiente el uso del suelo. ¿Por qué esto me pone tan feliz? Si nosotros vemos en este momento la densidad poblacional en Colombia de ganado es aproximadamente 0.6, 0.5 unidades de gran ganado por hectárea, dependiendo de los datos que uno tome. Si pensamos en los sistemas silvopastoriles, podemos pensar en una densidad mucho más alta, es decir, 2.5 a 4. Y esto va a permitir que quienes en este momento tienen tierras y están produciendo, en este momento están teniendo, actividades agropecuarias, no solamente van a poder tener su ganado, sino van a poder tener seguramente también producción agrícola, seguramente áreas dedicadas a la conservación de ecosistemas. Entonces es una oportunidad para que los ganaderos se vuelvan los grandes aliados de la conservación y unos grandes aliados de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, a mí no me parece una buena noticia, me parece una súper noticia. Pero ¿sabes qué se necesita para esto? Inversión. Y se necesita impulso del gobierno. Entonces, cuando a mí me ha llamado la atención, esto lo digo pues muy respetuosamente, lo hago a un modo de crítica constructiva. Yo cuando escucho muchos discursos del gobierno, no específicamente solo del presidente, sino del gobierno, de la institución, con respecto al cambio climático, yo creo que una de las cosas que más se debería mencionar es esto. Y bueno, ¿cómo va a ser el apoyo a los ganaderos del país para que puedan hacer esta transición? Porque los ganaderos no lo van a poder hacer solos. Así como la transición energética ha necesitado inversión, ha necesitado apoyo, incentivos tributarios, ¿verdad? Lo mismo debe pasar con el campo. Lo mismo debe pasar con los ganaderos del país. La deforestación, los índices de deforestación, preocupa mucho de pronto la situación que puede estar pasando la parte del sur del territorio nacional. Claro. Y creo que los ganaderos también han estado comprometidos con eso, pero no solamente en la ganadería, sino también la minería ilegal y algunos otros factores que de verdad sí afectan este tema a nivel nacional. Sí. ¿Qué decirle a las comunidades y cómo lo ve usted desde el punto de vista académico? Porque yo creo que este diálogo lo importante es hacer reflexiones sin ningún tipo de sesgo, sino a través de las investigaciones y los datos académicos. Mira, cuando miramos eso que me dices puntualmente datos, IDEAM, ¿qué nos dice IDEAM? ¿Cuál es la principal causa de la deforestación en el país? Deforestación. 31%, ¿sí? De emisiones de gas de efecto invernadero. Ahí está, concentrado en la deforestación. ¿Y qué ocurre? Que uno de los grandes perjudicados de la deforestación son los ganaderos, porque entre menos árboles tiene un área productiva de ganadería, más estrés térmico hay para los animales. De tal suerte que los árboles terminan siendo un factor de protección para el ganado. Y no solamente estoy hablando de bovinos, sino de diferentes tipos de especies. Y yo sí considero que los ganaderos pueden llegar a ser unos grandes aliados para controlar este fenómeno en el país. A mí me preocupa que algo que ha ido pasando dentro de la sociedad es que se ha ido como satanizando un poco ciertas actividades, no solamente hablo de la ganadería, sino de otras actividades en el país, y no se le da la vuelta a la página y se mira es cómo más bien las personas que están inmersas en la ruralidad, que están muy próximas a la frontera con los bosques, cómo estas personas pueden ser
aliados. Y sin duda yo creo que quienes están en el gremio de la ganadería pueden contribuir muchísimo al país. Muy preciso para ir ya culminando esta entrevista. ¿Qué nos espera a corto, mediano y largo plazo? Muy bien. A largo plazo, perdón, al revés. A corto plazo, altas temperaturas, sequías, reducción de las precipitaciones, seguramente un estrés térmico para los seres humanos y también para los animales. Y menor disponibilidad del agua fresca. Teniendo en cuenta esos fenómenos a corto plazo es donde hay que planear estrategias y decisiones. Mediano y largo plazo, mayor integración institucional por parte del gobierno, de los gremios, como el ganadero y de los ciudadanos. Y a largo plazo necesitamos una organización de gestión del riesgo mucho más robusta que la que tenemos ahora. Es decir, que esta unidad de gestión del riesgo no solamente esté integrado acá por Ministerio de Ambiente, que esté también los bomberos, bueno, sí, evidentemente necesitamos muchas instituciones, pero necesitamos también que esté un gremio como los ganaderos para que estén muy atentos a cómo se puede mejorar la gestión del riesgo en el país. Y la responsabilidad no solamente puede recaer sobre las instituciones, como usted lo ha dicho, y el gobierno nacional, sino nosotros, el ciudadano a pie. ¿Qué puede hacer el ciudadano para poder mitigar? Muchas veces vemos algunas acciones que no consideramos que son relativamente importantes, pero que sí pueden generar un cambio. Sin duda. Entonces volvamos. Corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo ya, por favor, ahorremos agua y energía. Eso es para ya, para hacerlo ya. Segundo, si ustedes van a consumir carne, busquen que sea un producto nacional. Si ustedes consumen carne importada, eso va a aumentar su huella ambiental porque hay que traer esa carne congelada de otro país, eso demanda más energía y aumenta las emisiones de carbono. Y otro asunto relevante ya a mediano y largo plazo, hay que pensar muy bien en la responsabilidad que tenemos tanto en las ciudades como en el campo, con el uso del suelo, con el uso del agua y pensar cómo nuestras acciones terminan siendo ejemplo para futuras generaciones. Y otro asunto ya de cierre de largo plazo es ver cómo las diferentes actividades productivas del país pueden llegar a ser unos grandes protectores de la biodiversidad, como en este caso existe esta ventana de oportunidad para los ganaderos del país. Y para terminar, le pregunto a Camilo, no al médico ni al especialista en cambio climático, ¿qué es lo que más le ha impactado en esos días que ha estado en compañía de los bomberos, de la Fuerza Aérea, de la policía, de la defensa civil, de esos voluntarios que han dado una lucha frontal en cuanto al tema de los incendios en Bogotá? Varias impresiones. La primera de ellas es que existen ciudadanos, seres humanos, dispuestos a dar la vida por proteger la biodiversidad y por proteger a otros seres humanos. Eso me ha impactado muchísimo y creo que es inspirador para todos. Lo segundo es recordar lo vulnerable que es la vida humana y la vida en general y que las fuerzas de la naturaleza no es algo que esté a nuestra merced y a nuestro control absoluto. Y una tercera reflexión es que sin duda si nosotros queremos preservar la estabilidad y el equilibrio en este planeta, necesitamos mejorar nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros mismos. Camilo Prieto, especialista en cambio climático y médico. Muchas gracias por atendernos. Esto fue Entrevistas en Contexto y si usted quiere revivir alguno de estos momentos, puede hacerlo a través de nuestros canales digitales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.